en diversas ocasiones he señalado que existe una relación muy estrecha entre la economía dominicana y la economía de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Si a ellos les va bien, a nosotros nos va mejor, pero si a ellos les va mal, a nosotros nos va peor. Es así las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos estimado econométricamente? Cuando hablo de econométricamente, son modelos que se estiman donde se determinan las relaciones cuantitativas entre dos variables, como es el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento de la República Dominicana. Y ahí usted puede determinar entonces cuál es esa relación. ¿Qué podemos decir? Que por cada punto que crece en los Estados Unidos, República Dominicana crece entre 1.5 y 2. Entre 1.5 y 2 puntos porcentuales crece la economía dominicana. Es decir, que si ellos, por ejemplo, están creciendo un 2%, nosotros vamos a estar creciendo 3% o 4%. Usted me dirá, bueno, pero hay situaciones, hay momentos en que hemos crecido más o hemos crecido menos que ese rango que va de 1.5 a 2. Claro. ¿Por qué? Porque puede suceder lo siguiente. Mire, puede suceder que en un determinado momento en que los Estados Unidos esté creciendo, le esté yendo bien, República Dominicana esté siendo impactada por algún tipo de perturbación, algún fenómeno natural que provoque una situación, sea positiva, sea negativa, que pudiera desconectar a las dos economías en términos de su crecimiento, porque obligue a República Dominicana a ejecutar una política monetaria, ya sea monetaria expansiva, ya sea monetaria restrictiva o fiscal expansiva, fiscal restrictiva. Y eso hace que haya cierta desconexión. Pero lo normal es que si a los Estados Unidos le va bien y crece un 1, República Dominicana crece de 1.5, 2 puntos porcentuales. Esa sería. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando a ellos les va bien, cuando ellos crecen, aumenta su consumo. En su consumo, ellos adquieren de muchísimos países bienes, entre ellos República Dominicana. Le compran a los dominicanos productos que nosotros aquí elaboramos o cultivamos, producimos y le exportamos a los Estados Unidos. Asimismo, si a los Estados Unidos le está yendo bien y hay un aumento de la demanda laboral, por ejemplo, como lo que sucede hoy día en los Estados Unidos, que la tasa de desocupación es de apenas 3.6%, que es considerado prácticamente pleno empleo. Y esto obviamente que genera la capacidad que muchos dominicanos que allá viven tengan un empleo o puedan mejorar sus niveles de ingresos. Y esto hace que entonces puedan mejorar las remesas. Si nos vamos a ver las remesas, nos damos cuenta de que efectivamente, en comparación con el primer trimestre del año pasado, ha habido una desaceleración porque el año pasado, recuerden que estaba siendo afectada por toda la cantidad de recursos que le estaba enviando el tío Sam, el gobierno norteamericano, a cada uno de los que allí viven, entre ellos los dominicanos, y los dominicanos entonces le mandaban una mayor cantidad de recursos a sus familiares. Pero cuando uno compara con otros años, sea 2020, 2019, nos damos cuenta de que todavía el nivel de transferencias de las remesas, por concepto de remesas familiares, es extraordinariamente mayor. Y eso es algo positivo. Eso es lo que le dice a usted que ese mercado norteamericano es un mercado laboral que está caliente. Es lo que se llama tight. Un mercado que está caliente, un mercado que está apretado, un mercado que ahora mismo hay una cantidad enorme de personas que está trabajando, generando ingresos y que le es fácil también cambiar de trabajo y obtener un buen nivel de ingresos. Entonces, eso facilita las remesas y eso ayuda a que la República Dominicana crezca. Así que si los Estados Unidos crecen un 1%, República Dominicana crece ¿en cuánto? Entre 1.5 y 2. Pero hay momentos de desconexión. Eso es así. Eso es algo que hay que ocurrir. Para que usted tenga una idea, mire, el primer trimestre de este año, República Dominicana creció 6.1%. 6.1%. Cuando hablo del primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado, creció 6.1%. Los Estados Unidos creció en ese mismo periodo, primer trimestre versus el primer trimestre del año pasado, 3.6%. Es decir, si usted coge 6.1 y lo divide entre 3.6, hace ese cálculo y hágalo. 6.1 entre 3.6, ¿cuánto le va a dar? Hágalo. Le va a dar 1.7. 1.7 le va a dar. ¿Qué significa eso? Que está entre 1.5 y 2 puntos porcentuales. Entre 1.5 y 2 puntos porcentuales. Y ahí confirma una vez más la estrecha relación que hay
entre los dos ritmos de crecimiento. Ahora bien, cuando comparamos el Producto Interno Bruto del primer trimestre, o el IMAE, el indicador mensual de actividad económica, que es lo que tenemos ahora mismo, el indicador mensual de actividad económica del primer trimestre de este año, versus el trimestre justamente anterior, que sería el último trimestre del año, la cosa cambia. Comienzo con el dato de los Estados Unidos. Primer trimestre de este año versus el último trimestre del año pasado. Estados Unidos, ¿qué registró de variación? Una caída de 1.4%. Es decir, su variación fue negativa de 1.4%. Negativa de 1.4% fue el comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos de este trimestre contra el último trimestre del año. Usted me dirá, pero Jaime, tú acabas de señalar que la economía norteamericana creció 3.6. Sí, pero ese es un crecimiento interanual. Oigan bien, interanual. Primer trimestre versus primer trimestre del año pasado. Ahora yo estoy calculando primer trimestre versus el cuarto trimestre. Desestacionalizado porque obviamente no es lo mismo el primer trimestre que el cuarto, porque el cuarto está afectado por las fiestas, los regalos de Navidad, que hace que aumente el consumo, y esto hace que obviamente haya una estacionalidad. Entonces yo le tengo que quitar ese elemento estacional. Le quito la parte estacional y lo puedo comparar. Entonces, el primer trimestre de este año versus el cuarto trimestre del año, ya desestacionalizado, los Estados Unidos cayeron en 1.4%. Y usted me dirá, y en el dato de República Dominicana, Jaime, tú señalaste que el promedio del primer trimestre versus el promedio del primer trimestre del año pasado fue 6.1. Pero tú no me has dado el dato de este primer trimestre contra el cuarto trimestre. ¿Cuál ha sido la evolución? Entonces, si hacemos, nos damos cuenta de que a diferencia de los Estados Unidos, que fue una caída de 1.4%, que para el caso de República Dominicana, dada la relación, significaría una caída muchísimo mayor para la economía dominicana, lo que se registró fue que se mantuvo relativamente constante en el país. Es decir, si yo comparo el primer trimestre de este año con el cuarto trimestre, y esto calculado con el IMAE que estaba publicado en el Banco Central en ese momento, que no necesariamente es, y debo de señalarlo, no necesariamente es el definitivo en términos de tener los datos estadísticos correctamente estimados por parte del Banco Central, porque lo estima, el banco recalcula lo que son los indicadores de estacionalidad y esos datos que le voy a dar pueden cambiar. Es más, van a cambiar, pero le voy a dar esto como aproximación en base a los datos publicados por el Banco Central, en base al indicador mensual de actividad económica, desestacionalizado en ese momento, que es cuando estoy tomando el dato del Banco Central. Si hago ese cálculo, primer trimestre de este año versus el cuarto trimestre del año pasado, entonces la economía lo que creció fue 0.02%. Usted me dirá, pero Jaime, si tú dices que debimos haber, cuando los Estados Unidos crece 1, nosotros crecer 1.5, pero si ellos decrecen 1, nosotros debemos decrecer 1.5. Es decir, que si ellos decrecieron 1.4, nosotros debimos haber decrecido muchísimo más. Pero, sin embargo, crecimos 0.02. ¿Por qué? Por el amortiguamiento, y esto es lo más importante, lo que le quiero decir en este segmento. El amortiguamiento de los choques de oferta. Miren, en los Estados Unidos, ¿qué ha sucedido? Todo lo que ha sido el aumento de los precios de los combustibles, que en esta semana volvió otra vez a estar en 107, 108, 109 dólares. Ese crecimiento de los precios de los combustibles, de la gasolina, del gasoil, de todos los combustibles, pues se ha trasladado totalmente al consumidor. Es decir, que no ha habido ningún tipo de amortiguamiento, subsidio, transferencia que compense al consumidor con relación a ese incremento de los precios de los combustibles. No ha habido ningún tipo de transferencia, no ha habido ningún tipo de compensación, no ha habido ningún tipo de subsidio en los Estados Unidos. Y eso ha hecho que obviamente el consumidor pues reduzca su ritmo de crecimiento, y esa reducción de ritmo de crecimiento del consumo en los Estados Unidos, aunque ha seguido creciendo, esa reducción de ritmo de crecimiento en los Estados Unidos del consumo no fue suficiente para amortiguar el efecto negativo que tuvo la reducción de inventario sobre el crecimiento y las exportaciones netas, que son los dos elementos que explican esa caída del 1.4. Entonces, ese es un primer punto que hay que tomar muy en cuenta. Yo sé que es muy técnico, pero hay que señalarlo. Es decir, que en los Estados Unidos no ha habido un amortiguamiento de los efectos
de choques de oferta, que son los aumentos de los precios de los combustibles, aumentos de los precios de los alimentos, y por lo tanto se ha reducido el ritmo de crecimiento del consumo, el ritmo de crecimiento de la inversión y de otros elementos de la demanda agregada. Entonces, eso es un punto que hay que tomarlo en cuenta. El otro punto, entonces, para el caso de la República Dominicana, ¿qué ha sucedido? Que es cuando yo te hablo de la desconexión que puede producir porque haya políticas distintas en un determinado momento, una determinada coyuntura. Ya yo dije que en Estados Unidos no ha habido ningún tipo de amortiguamiento de los choques de oferta, no ha habido ningún amortiguamiento de los aumentos de los precios de los combustibles, no ha habido ningún amortiguamiento de los aumentos de los precios de los alimentos. Bueno, eso significa que le ha impactado negativamente el ritmo de crecimiento y le ha llevado a que el Producto Interno Bruto decrezca en el primer trimestre comparado con el cuarto trimestre. Una caída de esa actividad. Todavía Estados Unidos está creciendo, como les señalé, primer trimestre versus el primer trimestre del año pasado, 3.6. Y se prevé que todavía la economía crezca, los Estados Unidos, en alrededor de 2%, 2.5%. Eso es lo que pudiera estimarse, que pudiera terminar creciendo la economía de los Estados Unidos este año. Ahora, en el caso de la República Dominicana, como sí se ha aplicado una política de amortiguamiento, por ejemplo, cada semana que pasa, oigan bien, cada semana que pasa con un precio del barril de petróleo, 105, 106, 107 dólares, oigan bien, el gobierno tiene que buscar alrededor de 1.200 millones de pesos para amortiguar ese incremento de los precios del combustible. Es decir, 1.200 millones de pesos que hubiesen salido de los bolsillos de los consumidores, asumiendo que no hubiese reducido el consumo por el aumento de precio, asumiendo eso, esos 1.200 millones de pesos, oigan bien, que hubiese salido de los bolsillos de los consumidores por el mayor precio de los combustibles, no salió. Entonces los consumidores pudieron utilizar esos 1.200 millones de pesos para adquirir bienes y servicios. Y a través del efecto multiplicador, es decir, de la capacidad que tiene al circular esos ingresos entre cada uno de los agentes económicos de la economía, hace que se expanda más la economía. Y por eso, cuando uno compara el primer trimestre de este año, cuando uno compara el primer trimestre de este año versus el cuarto trimestre del año pasado, la economía, en vez de decrecer como sucedió en los Estados Unidos, se mantuvo relativamente constante o una pequeña variación de 0.02%. Eso es con los datos que tiene el Banco Central. Cuando ellos publiquen ya el dato definitivo, es probable que quede 0.02, 0.05, 0.1, o sea, va a quedar en ese entorno. Pero quería adelantarle esto para que ustedes vean cómo puede haber cierta desconexión en un determinado momento por política económica distinta que se está ejecutando. Y también para que ustedes vean el aporte que ha hecho el gobierno con relación a la política de amortiguamiento de los choques de oferta. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿hasta cuándo podrá el gobierno del presidente Luis Abinader soportar esa carga que implica un subsidio de más de 1.000 millones de pesos a la semana solamente por el tema de combustible? No he dicho nada del subsidio correspondiente a los alimentos, no he dicho nada del sacrificio que se va a registrar en materia de aranceles dejados de recibir por tasa cero o también del subsidio que se va a establecer de un 10% en productos seleccionados como el trigo, como el maíz y aceite. O sea que esos son elementos que obviamente van a impactar negativamente y que están impactando sobre las finanzas públicas. Y la pregunta es, al gobierno no sabemos hasta cuándo va a poder aguantar. Porque si yo analizara lo que ha sido el promedio desde inicios de marzo, que fue cuando comenzó esto, si yo anualizara esto, estaría hablando de un nivel, oigan bien, de subsidio equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto. O sea, de alrededor de 55.000 millones de pesos. 55 a 60.000 millones de pesos. Oigan bien, un poquito más de 1% del Producto Interno Bruto. Mucho dinero, mucho dinero. Ahora, todo tiene pros y sus contras. Recuerden, en economía no hay nada gratis. ¿Quieres amortiguar el impacto negativo de los choques de oferta que vienen del exterior?
te cuesta. Te cuesta para el gobierno 1% de mayor déficit público. Lo estás amortiguando. Lo estás amortiguando. Ahora, tarde o temprano, ese déficit que se convierte en deuda, a menos que el gobierno reduzca la inversión pública o el gasto corriente, que no lo sabemos si lo va a hacer, que eso entonces quitaría crecimiento económico, pero asumiendo que sea simplemente un endeudamiento adicional, si el gobierno se endeuda, tarde o temprano tiene que venir una reforma tributaria. Tarde o temprano, oigan bien, tarde o temprano tiene que venir una reforma tributaria. Yo le tengo que decir las cosas como es. Le tengo que decir las cosas como es. Tarde o temprano. Lo que estamos haciendo es extendiendo en el largo plazo lo que sería el costo del ajuste. Estados Unidos lo tira todo inmediatamente. Aumentó los precios de los combustibles, pues que aumente inmediatamente al consumidor. Y por eso, si comparamos el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año en los Estados Unidos contra el cuarto trimestre del año desestacionalizado, para poder comparar, una caída de 1.4%. Y República Dominicana, 0.02. Vuelvo y señalo, ese 0.02 es simplemente porque estoy utilizando los datos que están disponibles ahora mismo en el Banco Central. Cuando ellos recalculen y tengan realmente la serie definitiva de lo que es esa evolución en términos de desestacionalizado y en términos ya de una serie totalmente comparable con lo que es el Producto Interno Bruto, entonces es probable que sea ligeramente diferente. Pero de que ha habido una desaceleración importante por los choques de oferta, por los incrementos de los precios de los combustibles, por los incrementos de los precios de los alimentos, sin lugar a dudas que la economía dominicana se está resintiendo. Ahora, el problema es lo que sucedió esta semana en materia de política monetaria en los Estados Unidos, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Vámonos a la pausa y retornamos de breve con Tecnopol.